Vamos a leer en Mateo 5. Mateo 5. Simplemente es un versículo de referencia para que nosotros podamos ver. Mateo 5 dice el comienzo de este texto que todos recordamos porque es el Sermón del Monte, donde comienza el Sermón del Monte, nos dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Nos quedamos en estos dos versículos, en el versículo 1 y versículo 2 de Mateo 5. ¿Por qué me quedo en este versículo? Bueno, estos dos versículos. Porque aquí aparecen dos, digamos que dos personajes importantes, dos tipos de personaje. Primero está la multitud que subió al monte y luego están los discípulos. ¿Mm? Esta es la respuesta que nosotros tenemos que entender y disfrutar hoy. La diferencia entre lo que es multitud y lo que es discípulo. La diferencia entre lo que es aquellos que seguían a Jesús por sus motivos personales y aquellos que seguían a Jesús con los motivos correctos. Y en el mundo hoy nos encontramos estos dos tipos de personas. Lo primero que tenemos que recordar es que no todo el mundo entiende el mensaje que nosotros estamos entendiendo de la misma forma. Es decir, el mismo mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es entendido por todos, de una forma más superficial o de una forma un poco más profunda. Pero el mensaje de la evangelización del mundo, el mensaje de entregar tu vida, de darla por la evangelización, no la entiende todo el mundo. Personas que tienen una perspectiva más quizá legalista, donde para ellos la vida cristiana se limita a hacer lo que es bueno y lo que es correcto. Se van sobre todo a una perspectiva muy ética y muy moral. Es lo que tenemos que hacer, es como tenemos que hacerlo y esto es nuestra vida. Hay otras personas que tienen una perspectiva diferente, que piensan que vivir una vida de creyente consiste en vivir una vida de ir a la iglesia todos los domingos, de ir a la iglesia todos los cultos de oración, de asistir a las actividades, de ayudar y apoyar a la comunidad en ese aspecto. Y luego hay personas que entienden esto de una forma un poco más profunda y más correcta. La vida cristiana sí es vivir experimentando la gracia, la transformación del Espíritu Santo en nosotros y hacer lo que es correcto. Sí, la vida cristiana consiste en tener una comunión en ese culto y dentro de la comunidad. Y por supuesto que también, y es aquí este punto al que nosotros vamos, que la vida cristiana es cumplir con el plan y el propósito de Dios. Esto es un punto importante que tenemos que recordar. La vida cristiana consiste en cumplir con aquello que está en el corazón de Cristo. Un pastor decía, que vi por internet, decía, bueno, ¿nosotros amamos a Cristo? Sí, claro que lo amamos. Entonces, ¿por qué no amamos lo que Él ama? ¿Por qué no amamos lo que Él ama? Cuando una pareja empieza a conocerse, y yo ayer estuve hablando con una pareja jovencita que se van a casar dentro de poquito, el año que viene, y les hablaba sobre esta realidad. Las parejas jóvenes, en el comienzo, viven en ese enamoramiento en el que todo es perfecto. Mi esposo, mi futuro esposo es perfecto y mi esposa o futura esposa es perfecta. Y empezamos a interesarnos por las cosas del otro. Y aquellas cosas que a mí no me interesan, pero que a la otra persona o a la otra parte sí le interesa, pongo mi corazón en ello. Y hago como que me interesa y me involucro. Cuando pasan los años, ya no tenemos a lo mejor tiempo, ni ganas, ni nos apetece involucrarnos de la misma forma en aquello que le apasiona, le interesa o le emociona a la otra persona. Esto es una realidad. Cuando yo amo a Cristo, cuando yo soy de Cristo, tengo también que amar lo que Cristo ama.
Y Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a sus hijos. Cristo ama también a aquellos que hacen la evangelización del mundo. Esto es el corazón suyo. Porque cuando nosotros vemos el texto bíblico, nos damos cuenta de qué es lo que Cristo hizo. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuáles son sus obras? Y no es quedarnos en la superficie entendiendo que sí, bueno, si siguiésemos leyendo en el Sermón del Monte, veríamos que a Cristo era un gran maestro, enseñaba muy bien aspectos éticos, morales necesarios que tenemos que estudiar. Tenemos el Sermón del Monte en los siguientes capítulos. Pero la obra de Jesucristo es mucho más profunda, que es salvar al ser humano, que es darle la respuesta, que es sacarlo de Génesis 3 como estaba profetizado, que es darle aquello que no puede hallar por sí mismo. Hallamos grandes maestros en el Antiguo Testamento, grandes hombres, hacedores de milagros. Vemos a personas que liberaban al pueblo, vemos generales, vemos todo tipo de personaje importante en el Antiguo Testamento, pero ninguno dio la respuesta que necesitaba Israel. Esa respuesta absoluta que era Jesucristo. Y lo es. Por esto mismo, cuando Jesús se presenta después de haber resucitado a sus discípulos y se presenta a los 12, en este ya momento eran 11, dice la palabra que Jesús les explicaba lo que todas las escrituras decían de él. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no era el tiempo. Pero todas las escrituras te están preparando para la obra de Jesucristo. Pero si había grandes hombres, podemos recordar a Abraham, podemos recordar a José, podemos recordar a Moisés, podemos recordar a David, a Samuel, podemos recordar a Isaías, a Jeremías, etcétera. Sí, pero ninguno es el Cristo. Esta es la diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud se va a quedar en una perspectiva muy superficial de lo que es el Evangelio y de lo que es la palabra de Dios. La multitud mira desde sus propias necesidades y perspectivas. La multitud de aquel tiempo, ¿qué es lo que hacía? Pues si Jesús hacía milagros, vamos a por los milagros. Si Jesús es un buen maestro, vamos a escuchar al maestro. Si Jesús es un revolucionario, vamos a revolucionar con él. Pero Jesús, detrás de todo esto, es el Cristo. Y el valor y la profundidad de Jesús como el Cristo es mucho más grande, mucho mayor que la perspectiva de un hacedor de milagros, de un maestro o de un revolucionario. Es cuando nosotros hablamos de Mateo 16, de 13 al 16 o incluso en adelante. ¿Qué es lo que la gente dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa perspectiva, esa confesión es en la cual Dios pone todo. Jesucristo le dijo, le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Recordemos esas palabras después, que ya hemos mencionado muchas veces. ¿En qué? En la confesión correcta. No en aquellos que son multitud, en aquellos que son discípulos. Y aquí vemos esas dos tipos de personas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Multitud y discípulos. No me refiero solamente a los 12, me refiero a muchos discípulos. Aquellos que entienden la respuesta de que Jesús es el Cristo. Aquellos que cuando Jesús muere se unen, aunque sea con miedo, pero se unen. Y por eso nos dice el texto bíblico, por ejemplo, en Marcos 16, etcétera, que tenían miedo, estaban reunidos y de pronto viene Jesús, les da tranquilidad, come con ellos y les explica y les da más mensaje y está hablando con ellos sobre el reino de los cielos. Y eso está ocurriendo hasta, como nos narra Hechos 1 del 1 al 8, que estaban en ese monte de los olivos y despidiéndose de ellos les dice, tenéis que ser testigos hasta el último de la tierra. La multitud no puede ser testigo hasta el último de la tierra. Los discípulos sí. La multitud que está preocupada por lo suyo, por su vida, por su trabajo, por lo material,
no puede hacerlo ser testigo hasta el último de la tierra. Pero los discípulos que permanecen y que están ahí juntos en ese aposento alto son los que pueden hacer la evangelización del mundo. Y siempre tenemos que recordar lo que diferencia a una persona, a una multitud y a uno de los discípulos no es su capacidad, no es su valor, no es su poder, es su determinación personal. Que esto es lo más maravilloso, que no tiene tanta importancia lo que yo puedo aportar de mí mismo que lo que yo dejo que Dios haga a través de mí. Pablo era esta persona. Pablo era, hasta este punto, él rechazaba todo lo que tenía porque la única perspectiva, la mera perspectiva, mera realidad de tener a Cristo en su corazón, le hacía ser una persona capaz. Y tantas otras personas más. Y uno de los mejores ejemplos lo tenemos en Pedro. Pedro, que no era nadie, era una persona con muy poco que aportar por sí mismo, tenía todo el valor por lo que él permitía que Dios hiciese a través de su vida. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que no ver si somos multitud o somos discípulos, si tenemos los atributos de ser multitud o de ser discípulos. Es tomar la determinación de qué es lo que yo quiero ser. ¿Multitud o yo quiero ser un discípulo? Discípulos son los que están y los que permanecen, los que a veces se equivocan, pero siempre son restaurados. El discípulo es, como dice el apóstol Pablo, aquel que persiste, aquel que continúa, aquel que predica dentro y fuera de tiempo. El discípulo es aquel que narra en primera y segunda de Timoteo, porque son las palabras de un maestro, un discípulo. Podemos leer tranquilamente a lo largo del día y de la semana estas dos cartas. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Pablo a su discípulo? ¿Cuál es esa esencia? La esencia persiste en lo que has aprendido, en lo que te han enseñado. Haz la obra de evangelista. Aférrate al evangelio y a la palabra. Es lo que le transmite Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Para qué? Para que sea discípulo, no sea multitud. Vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, como Pablo, hablando a los corintios, les llega un momento y les dice, es que tengo que hablar con vosotros como si fuerais niños espirituales, porque os fijáis únicamente en lo que es material, en lo que es humano, no entendéis aún el mundo espiritual. Por eso tengo que daros aún leche espiritual, no os puedo dar alimento. Esos son multitud. Personas que, no desmereciéndolas, ni muchísimo menos, pero están ahí en ese punto. Necesitan crecer, necesitan enraizar, profundizar para poder ser discípulos. Y en el campo nos encontramos ese tipo de personas. Cuando Pablo está mencionando en Romanos 16 a sus colaboradores, a los hospedadores, a los defensores, ¿de qué está hablando? De los discípulos que dan su vida por el Evangelio. Ah, ¿que solamente había esas personas en Roma? No, habría muchas. ¿Pero qué personas había en Roma? Muchas, pero eran multitud y ahí estaban recibiendo gracia poco a poco, entendiendo y profundizando en la palabra. Pero ¿cuáles son ese mensaje y esos saludos? A aquellos que se levantan como discípulos, aquellas personas que son valiosas para el Evangelio, personas que tienen valor. El, voy a por la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer Romanos 16, que me acostumbro muchas veces a tener aquí detrás, que tengo la pantalla de la computadora y tengo el texto, pero quiero leerlo en mi Biblia. Romanos 16, espero que lo tengamos todos. Cuando leamos Romanos 16, tenemos que ver el equipo de estas personas que se levantan para hacer la evangelización del mundo. Romanos 16, que nos dice el texto, que nos recomienda, por ejemplo, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos
y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Discípula, persona discípulo o discípula, como lo queramos decir. Una mujer relevante, una mujer importante, pero no por lo que era, sino porque era alguien que daba su vida por las demás personas, alguien que daba su tiempo, que daba su hogar, que daría su economía, que entendía la necesidad y daba su vida por ellos. Y de la forma en la que aquí lo está narrando, es la mujer que entregó la carta de Romanos. La hermana Febe era la mujer seleccionada entre todas las personas para llevar esa carta tan importante y relevante a la iglesia de Roma. ¿Qué importancia tenía la hermana Febe? Una buena discípula del Evangelio para la evangelización del mundo. Y como dicen algunos expertos, aquella persona que llevaba ese tipo de cartas era la persona que se encargaba de leerla en voz alta para todos, porque aquí no se enviaba por WhatsApp las cosas al grupo de la iglesia, lo leía en voz alta para todos y, si hacía falta, la interpretaba. Daba el sentido que quería Pablo darle, las connotaciones, las puntualizaciones, aquello que no se entendía, esta persona, en este caso esta mujer, Febe, se encargaría de dar respuesta. No era simplemente una cartera, era la que entregaba el mensaje, por lo que ella tenía que entender el mensaje que entregaba. Una persona importante, esta mujer Febe. Ahora, también nosotros tenemos que ser y levantarnos como esta iglesia o como esta unidad, grupo, familia que somos de discípulos para la evangelización del mundo, para la evangelización del mundo. Pero personas que son discípulas, no discípulas del pastor Jonathan o del pastor Sergio o del pastor quien sea, discípulas de Cristo, discípulas de la palabra de Dios. Nosotros simplemente podemos mostrar un poquito qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Pero yo tengo que levantarme como un discípulo de Cristo, un discípulo del mensaje de la palabra de Dios. Y esta es nuestra respuesta. Voy a buscar un versículo más para que lo podamos ver. Hechos capítulo 20. Vamos a retroceder un poquito. Nos vamos a Hechos capítulo 20 y vamos a ver a una persona también que es importante, que es representativa. Son un grupo de personas. Dice el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Discípulos, equipo para la evangelización del mundo, esta unión fantástica. Efesios 6:21. Efesios 6:21. Aquí nos vamos a quedar. No os voy a hacer buscar mucho más. Efesios 6:21 dice así la palabra de Dios. Aquí lo tengo, Efesios 6:21. Vuelve a aparecer un nombre, a ver si lo reconocéis. Dice la palabra, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico, segunda de Timoteo 4:12. Vamos a probar, vamos a buscar, segunda de Timoteo 4:12. Lo voy a buscar yo, no os preocupéis si vosotros no lo estáis buscando, lo voy a leer. Dice, solo Lucas está conmigo, el versículo 11, he ido uno más atrás. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Fíjate, aquí estamos como se va relacionando todo. Personas unidas a él, como dice aquí, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. A veces
el equipo de discípulos a Pablo se le quedaba pequeño. Solo Marcos me acompaña, perdón, solo Lucas. Lucas, el escritor de Marcos, perdón, el escritor de Hechos y el escritor del Evangelio suyo, el de Lucas. Solo Lucas está conmigo y trae a Marcos, que me es útil. A Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, Juan Marcos. El que en el primer viaje misionero tuvo ahí ese momento en el que se volvió y que eso no le gustó mucho a Pablo, pues es un discípulo amado de Pablo y trae a Tíquico. Y no dice, y a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Por qué lo menciona? Está mencionando a su equipo, a su núcleo, a los discípulos con los que Pablo hacía la evangelización del mundo. Y esos discípulos son los que se levantaban no como una multitud, no los preocupados en sus historias, no los preocupados en lo material, sino los ocupados en la evangelización del mundo. Aquellos que seguían a Pablo a pesar de los desafío que era por ser capaces de morir y no persistir y no conseguir salvar su vida, donde había enfermedades, donde habría riesgo de ser asaltados por los caminos, quedarte en un barco y en un barco y naufragar o a saber qué problemas podía haber. Que llegases a una ciudad, que te tirasen piedras o te matasen porque estás predicando un evangelio que no es el que se predicaba en aquel entonces de la perspectiva judía. Discípulos que lo que ven es lo importante y lo relevante, que el Evangelio está por encima de sus vidas, que el predicar el Evangelio es algo tan importante que merece la vida dar tu vida por ello. Y estaban entendiendo lo que era ser un testigo. Recordamos lo que quiere decir testigo. Testigo, que es aquel que ha visto o ha oído algo y luego testifica. Testigo, en segundo lugar, es aquel que experimenta algo en su vida y cuenta a los demás el testimonio. En otras palabras, hace forum de lo que ha ocurrido. Y en tercer lugar, el tercer escalón, es recordar que la palabra testigo y mártir en griego es lo mismo. Martireo, es decir, la palabra mártir viene del griego martireo, que significa testigo. ¿Qué tiene que ver esto? A aquellos que eran testigos de la obra de Jesucristo, de su resurrección, testigos del mensaje del Evangelio, eran personas que no solamente eran testigos, que testificaban, iban contándole al mundo y eso provocaba que en muchas ocasiones se les matara. Volviendo, testigo es el que ve, oye y cuenta, el que experimenta y cuenta y el que es capaz de dar su vida por aquello que está contando. Un mártir, una persona que muere por su testimonio. Estas personas lo eran. Y vemos este discípulo Tíquico del equipo de Pablo, o como hemos visto en Efesios, que nos lo narra aquí en segunda de Timoteo, que Pablo envía a Éfeso ¿para qué? Para hacer esa comunicación. Oye, tráele, llévale señales, o sea, llévale información, llévale los detalles, ve para allá, consuela, coge más detalles, reúne a los discípulos, toma la información, vuélvemela a traer otra vez, para que yo esté siendo informado de cómo se están levantando los discípulos en el campo. Esa persona Tíquico que se dedicaba a informar, viajando e informando. Y ya sabéis que los viajes en aquel tiempo no eran fáciles ni eran cómodos. Pero estos son los discípulos, aquellos que no siguen el mensaje del Evangelio como algunos, porque, ay, es que si predicamos así, hacemos cosas en el nombre de Jesús, hay milagros, es como un nombre mágico. No es un nombre mágico. No entendían el poder de Jesucristo. Como aquel Simón el mago, yo os compro, apóstoles, yo os compro este poder, ¿cuánto cuesta este poder para sanar? No entendían. Aquellos que decían que querían ir sanando y salvando a personas con problemas espirituales y lo hacían en el nombre de aquel que predica Pablo, pero es que no funciona. ¿Por qué? Porque no son discípulos, porque utilizan el nombre de Jesucristo una superstición. ¿Y no creéis que ya hay personas en el mundo de las iglesias? Personas que viven el Evangelio como si fuera una superstición. Personas que viven el Evangelio únicamente porque piensan que así les va a ir bien.
que así van a tener éxito en su trabajo, éxito en su familia, personas que solamente viven su vida espiritual desde la perspectiva de cómo yo voy a recibir y yo seguro que si voy a la iglesia, Dios me ayuda en mis cosas. Y si yo oro, entonces Dios va a darme mucho éxito en mi nuevo emprendimiento. Porque claro, como yo ahora he empezado una nueva empresa, estoy yendo a la iglesia y estoy orando mucho para que Dios me bendiga. ¿No ocurre esto? No va la gente a, ay, vamos a ir a tal pastor porque ese pastor si ora por mí, como si ese pastor fuera alguien especial, como si fuéramos algo especial. Como los pastores no tenemos ningún poder, ni místico, ni especial. No tenemos nada que no tengáis vosotros. Dios no me escucha a mí más que a ti. Yo no tengo más poderes porque sea pastor, ni Dios va a través de mí, porque yo sea pastor, a hacer cosas que Él no puede hacer por sí mismo. Pero eso es lo que hace la gente, superstición, evangelio, superstición. En tiempos bíblicos somos multitud, seguimos al que hace milagros. A ver si me sana el hombro. Mire, vamos a seguirle, mire, vamos a ver un espectáculo. Saquemos las palomitas y los dulces y los snacks y vamos a ver cómo sana gente. Uy, mira qué sabio es. Vamos, toda la multitud a escuchar las palabras de este hombre sabio. Vamos todos a seguir a este revolucionario porque estamos hasta aquí de los romanos y son nuestros, ya verás cómo este nos va a librar y va a hacer una revolución. Todos motivaciones personales. Y yo no estoy diciendo que esas personas no creyesen de verdad en Jesús y no dijesen, sí, Él es el Mesías, ya verás cuántos milagros va a hacer, o ya verás cómo nos va a enseñar el Mesías, o ya verás qué revolución del Mesías. Y aquellos que creen que Jesús es el Cristo tienen a través de esa fe la gracia para ser salvos, pero no la experiencia completa en su vida, ni la gracia completa en su vida, como aquellos que sí eran discípulos. Vamos, nosotros, a levantarnos como discípulos, no como multitud, y ayudemos a los que tenemos a nuestro alrededor a que se puedan levantar también como discípulos y discípulas de Cristo. Vamos a animarles y ayudarles a que lo puedan hacer, a que se olviden de sus historias del día a día. Vamos a esforzarnos dentro de la gracia para la evangelización del mundo. No es el misticismo, no es la religiosidad ni el legalismo, es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros nos levantemos como discípulos. El evangelismo no se puede realizar sin discípulos de Cristo. Pablo no podía hacerlo todo por sí solo, tenía su equipo de discípulos de Cristo y juntamente en equipo hacían la evangelización del mundo. Y esto es la respuesta que Pablo tuvo en el campo, la que vemos que él deja constancia en varios apartados y la que vemos que funciona para hacer la evangelización del mundo. Es como Pablo cuando está en Éfeso, si no me equivoco, y después de estar un tiempo predicando en la sinagoga, y cuando ya le echan, él se lleva a sus discípulos y en la escuela de un tal tirano está predicando durante 2 años o 2 años y pico. ¿A quiénes? La palabra dice, a los discípulos. El discípulo permanece. El discípulo, aunque vengan tormentas, permanece y vuelve. El discípulo no mira lo que es humano, lo que es material, mira lo que es espiritual. El discípulo nunca se irá ni un sitio a otro, seguirá ahí. Y como hemos hablado al principio, los discípulos de Jesús, aunque tenían miedo, aunque tenían inseguridad por los judíos, se reunían, estaban juntos. Y cuando ven a Jesucristo y tienen esa relación y dicen, ah, ha resucitado, es verdad, es el Mesías, es el Cristo. Y empiezan a entender todas las escrituras y empiezan de verdad a valorar de una forma completa y profunda a Jesús. Ay, esos son discípulos. Discípulos que se caen y se levantan, pero siempre permanecen. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis
discípulos y discípulas de Cristo, para que os levantéis como discípulos y discípulas de la evangelización o para la evangelización del mundo, sin miedo y sin temor, sin vacilar, sin temblar. Y si tenéis miedo, temor, vaciláis y tembláis, que permanezcáis dentro del Evangelio. Que lo que ocurra a vuestro alrededor no sea el motivo por el cual Satanás os engaña y os separa, sino que vosotros podáis ver en medio de todas estas circunstancias que Dios obra y que Dios os ha puesto a vosotros y a vosotras en un campo en especial para que podáis testificar que Jesús es el Cristo y para que podáis ver a las personas con los ojos espirituales. Recordad el mensaje de la semana pasada. Recordad aquella circunstancia que se vivió y se sigue viviendo en España ahora mismo en estos momentos. El desastre de las inundaciones y todo esto que está ocurriendo. Pero que eso es la realidad del día a día de las personas. Me levantaba ahora, miraba las noticias y veía que, ¿dónde era? Creo que era en Pakistán, ha explotado un tren, unos 20 personas han muerto. Es normal, esto pasa todos los días. Hemos llegado al punto de insensibilizarnos ante esas cosas, porque estamos acostumbrados. Pero es la realidad espiritual que sale en estas personas. Creo que ha sido un ataque terrorista, una persona que se ha quitado la vida, ya sabéis, de una bomba, explota, y lo que todos reconocemos, lo que llevamos viendo tantos años. Pero es el pan de cada día del mundo, el problema espiritual. Yo, como discípulo, tengo que ver espiritualmente. Tengo que regir mi vida por lo que es espiritual y mis hábitos tienen que ser espirituales. Porque esa es la realidad y ahí es donde está el poder. Eso es lo que marca la diferencia. La persona que vive como esa multitud es una persona que tiene a Cristo, una persona que tiene fe, puede ser una persona comprometida, pero no ven la realidad del mundo, no ven espiritualmente, no comprenden lo que hay a su alrededor y no viven espiritualmente. Porque si lo hicieran, se levantarían como discípulos y discípulas del Evangelio. Por lo que no pueden, no tienen gracia, pues estaremos con ellos, les ayudaremos y les acompañaremos y seremos iglesia con esa multitud. Y con los que se levantan como discípulos haremos equipo para hacer la evangelización del mundo. Y seremos testigos, seremos ejemplo y modelo para aquellos que puedan ver y decir, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero tener la experiencia y el fórum de hacer la evangelización del mundo. Pero primero nos tenemos que levantar nosotros. Así que para terminar, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seáis como esos obreros de Romanos 16, colaboradores, hospedadores, defensores, para que seáis como Tíquico del equipo de Pablo, que viaja, comunica, hace lo que haga falta, como Lucas, que permanece con el apóstol Pablo y le acompaña, mientras va escribiendo y haciendo ese fórum. ¿Qué es lo que nosotros hoy tenemos? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Que seáis como Juan Marcos, que es necesario para los pastores y evangelistas. Haceros necesarios e imprescindibles para la evangelización del mundo en vuestro campo. Apoyad a vuestros pastores, levantadles, animadles, dadles ánimo, id con ellos, acompañadles para hacer la evangelización del mundo. Y así, en equipo, las obras van a realizarse. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, pidiéndote que nos des la gracia para tomar la determinación de levantarnos como discípulos, no permanecer como multitud, sino ser aquellos que trascienden más allá de lo que es humano, de lo que es físico, de lo que es obvio a nuestros ojos, pero que nosotros también podamos entender, comprender y valorar lo que es espiritual. Primero lo que hay a nuestro alrededor y segundo lo que hay en nuestra vida. Vencer espiritualmente el campo a través de vivir una vida espiritual. Levantarnos como aquellos que persisten, aquellos que guardan, aquellos que protegen, aquellos que colaboran, aquellos que hospedan, aquellos que hacen la evangelización del mundo como discípulos y discípulas de Cristo.
que nos levantemos como aquellos que hacemos equipo para la evangelización del mundo, aquellos que nos levantamos unidos para ir hasta el último de la tierra, independientemente del campo en el que estemos, para poder salvar nuestro país o nuestros países, salvar nuestras culturas, salvar los campos que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.